Ay, tengo que encender la cámara. Bienvenidos, chicos y chicas, a la primera microclase de química sobre las propiedades periódicas de los elementos. El día de hoy contamos con la super participación de el profe Eduardo Beltrán Rojas y quien les habla, Julián David Jerez Ortiz. Esta clase va dirigida a los estudiantes del grupo quinto A del curso de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la jornada sabatina de la mañana. Dirigido al Centro también de Apoyo Escolar San Pedro Poveda. El estándar curricular que vamos a manejar es el siguiente: analizar e interpretar correctamente la tabla periódica y las propiedades periódicas de los elementos químicos en ella. Las competencias: trabajo autónomo y en equipo, gestión del conocimiento. Vamos a lograr identificar la ubicación de los elementos en la tabla periódica y las propiedades periódicas de los elementos químicos, sus propiedades físico-químicas. Los recursos que debemos de tener en la mano son los siguientes: cuaderno o libreta, la tabla periódica de los elementos químicos, lapiceros, colores y las guías que se les enviaron vía correo electrónico. Si no tienen acceso para imprimirlas, dibuja el esquema de una tabla periódica, pero sin los colores, ¿no? Bueno, iniciamos. Como ya hemos adelantado, vamos a descubrir lo que está al frente. Muchos cuando hablan de química inmediatamente tenemos como reflejo la tabla periódica. ¿Y la tabla periódica qué es? Vamos a imaginar, es una gran casa con 7 pisos y 18 columnas con más de 100 cuartos en donde habitan los elementos con su respectivo número atómico y propiedades y características, ¿vale? Bueno, vamos a entrarnos más. Esa gran casa en donde habitan tantos elementos está compuesta por un total de 118 elementos confirmados por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. O sea, no se han creado de la noche a la mañana y no son inventos así por crear, ¿sí? Todo tiene una respectiva sustentación. Cada uno de esos elementos tiene una gran función y todos comparten algo en común. Bueno, vamos a adentrarnos más. Vamos a conocer los residentes. En total solo hay 94 elementos que existen en la naturaleza y hay 24 restantes que son sintéticos, o sea, han sido creados de manera artificial. La tabla periódica tiene como función principal ayudar para el estudio de la química, pues nos va a permitir identificar de manera coherente y fácil las diferencias y similitudes entre los elementos químicos. ¿Listo? ¿Quién fue el que creó la tabla periódica? Dmitri Mendel, en 1869. Esta no ha sido la única tabla. Han existido muchísimos prototipos porque se van encontrando nuevos elementos. Entonces hay varios científicos que van aportando, pero la que hemos seguido es la IUPAC, la tabla de IUPAC. Bueno, vamos ahora a hablar sobre cómo se compone un átomo. Un átomo está compuesto por un protón, un electrón, un protón, neutrón y un electrón, ¿ok? Comúnmente los vemos así. Vamos a descubrir más sobre ellos. El protón es la partícula que está cargada positivamente, ¿sí? Se encuentra en el núcleo del átomo. El neutrón es la partícula neutra del núcleo del átomo
con masa igual a la de un protón. O sea, tiene carga positiva y carga negativa. Por eso es neutro. Comúnmente cuando hablamos y escuchamos en nuestros padres de ciertas opiniones o de puntos de vista, nos falta la persona que diga yo soy neutro, no apoyo ni esta idea ni la otra, ¿sí? Pero tampoco la rechazo. Y está el electrón, que son partículas subatómicas de carga negativa, ¿ok? Bueno, vamos ahora, ya que hemos descubierto cómo está compuesto un átomo, a descubrir a cómo se compone esta gran casa. Bueno, en total, como ya hemos escuchado, se encuentra organizada y ubicada según las características y relacionadas entre los grupos. Bueno, entonces vamos ahora a hablar de los 18 grupos de elementos organizados y de sus columnas, ¿ok? Bueno, los elementos que pertenecen a una misma columna tienen características químicas similares a partir de cómo se estructuran los electrones en la última capa del átomo. Bueno, tranquilos, vamos a descubrir más sencillamente eso. Los elementos químicos se organizan en ciertos grupos que vamos a presentar a continuación, con diferentes colores, ¿ok? Bueno, encontramos el grupo número 1. Antiguamente se utiliza la jerga de decir grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y 1B, 2B, 3B, 4B, pero no es necesario utilizarlo. Bueno, entonces, el grupo número 1, que está coloreado con color moradito, son los metales alcalinos. El grupo número 2 son los metales alcalino-térreos. En el grupo 3B encontramos la familia del escandio. En el grupo 4B encontramos la familia del titanio. En el grupo 5B encontramos la familia del vanadio. En el grupo 6 encontramos la familia del cromo. En el grupo 7 encontramos la familia del magnesio. En el grupo 8, la familia del hierro. En el grupo 9, la familia del cobalto. En el grupo 10, familia del níquel. En el grupo 11, la familia del cobre. En el grupo 12, la familia del zinc. En el grupo 13 encontramos los térreos. En el grupo 14, los carbonoideos. En el grupo 15, los nitrogenoides. En el grupo 16, los calcógenos o comúnmente conocidos como los anfigenos. En el grupo 17 encontramos los halógenos. Ya de tanta lista de grupos encontramos los gases nobles. Súper interesante, ¿verdad? Vamos a proseguir. Bueno, ya hemos hablado sobre las familias. Como podemos decir, mi familia es Jerez. La familia del señor Eduardo es Beltrán. ¿Sí? Cada uno nos clasificamos y tenemos ciertas similitudes, pero también diferencias y funciones. Ahora vamos a abordar los periodos. Los periodos son las 7 filas horizontales que tienen la tabla periódica. En estas filas se agrupan los elementos que tienen el número de capas de electrones que coinciden con el número del periodo. ¿Ok? Acá encontramos que esos son los periodos. Vamos a adentrarnos más. Se puede diferenciar 3 categorías de los elementos que componen la tabla periódica a partir de sus propiedades químicas y físicas, que son los siguientes:
metales, metaloides y no metales. ¿Ok? ¡Wow! El hidrógeno pertenece a los no metales. ¿Sí? Cuando está en la sección donde están los metales. Pero también aparece una nueva sección que son los metaloides. Vamos a hablar respecto de esto. ¿Qué son los metales? Son estos elementos sólidos a temperatura ambiente, menos el mercurio, que se encuentra en estado líquido. Son maleables y dúctiles y son buenos conductores de calor y de electricidad. Se encuentran al lado izquierdo de la tabla. ¿Ok? Bueno, ¿y qué es eso de los no metales? En la mayoría de veces se trata de los gases, ¿sí? Aunque también hay líquidos. Estos elementos no son buenos conductores de electricidad. Se encuentran al lado derecho de la tabla. Lo estamos viendo, ¿verdad? Bueno, y los metaloides que están ahí como que de ñapita, no están de ñapitas. O comúnmente los semimetales. Tienen propiedades tanto de los metales como de los no metales y pueden ser brillantísimos como también opacos y poco dúctiles. Su conductividad eléctrica es menor a la de los metales, pero mayor a los no metales. Se encuentra al lado derecho de la tabla entre los metales y los no metales. Bueno, procedemos ahora a hablar sobre los bloques. Los bloques nos sirven para hablar más adelante de algo que ustedes van a ver en grado noveno, del principio de Aufbau, la configuración electrónica. Por eso existen los bloques. Existen en total 4 bloques. El bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. En la tabla periódica se dividen 4 bloques. ¿Ok? Para tener en cuenta. El bloque S está conformado por los grupos 1 y 2 de los metales alcalinos, los alcalinotérreos, el hidrógeno y el helio. En el bloque P abarca los grupos del 13 al 18 y metaloides. En el bloque D está compuesto por los grupos del 3 al 12 y los metales. En el bloque F no tiene número de grupo y corresponde a los lantánidos y actínidos. Generalmente se coloca debajo de la tabla periódica, ¿ok? Aquí los vamos a ver de otra manera. Bueno, vamos a hablar ahora sobre las propiedades periódicas de los elementos. Las propiedades periódicas de los elementos químicos son características propias de dichos elementos que varían de acuerdo a su posición en la tabla periódica. O sea, dependen de su número atómico, ¿ok? Pero, profe, ¿qué es un número atómico? Ya los vamos a ver. Las propiedades periódicas son la electronegatividad, la electropositividad, el radio atómico, la afinidad electrónica, el potencial de ionización, la densidad atómica, el volumen atómico, temperatura de fusión y la temperatura de ebullición. Aunque las 4 últimas propiedades mencionadas muchas veces son consideradas aperiódicas, o sea, no se les da tanta importancia. Las propiedades mayormente estudiadas son la electronegatividad, la electropositividad, el radio atómico, la afinidad electrónica y el potencial de ionización. Eso es lo que se encuentra dentro de las casillitas de los elementos, ¿ok? Que luego vamos a aprender a identificarlos. Vamos a hablar de una manera más llamativa de cada cosita. El radio atómico es la distancia que hay entre el núcleo del átomo y su orbital más externo, lo que permite calcular el tamaño del átomo. O sea, el radio nos va a ayudar a calcular el tamaño del átomo, ¿sí? Se aumenta de derecha a izquierda en los periodos, así como de arriba a abajo en los grupos, ¿ok? La afinidad electrónica se describe como la energía que libera un átomo cuando se le agrega un electrón o viceversa. Aumenta en periodos de izquierda a derecha
y en los grupos aumenta hacia arriba. Bueno, vamos ahora a hablar sobre los electrones de valencia, positivo, negativo, etc. Se refiere a los electrones que se encuentran en la capa más externa del átomo. ¿Se acuerdan que ahorita vimos eso? Estos los que están aquí. Aumentan a medida de que los elementos se ubican de izquierda a derecha y se establecen a partir del grupo de la tabla periódica al que pertenece el elemento. Bueno, vamos ahora a hablar sobre la energía de ionización. Esta energía es necesaria para separar un electrón de un átomo. En un periodo, esta energía aumenta hacia la derecha, y en otra disminuye, y en un grupo aumenta también hacia arriba. La electronegatividad, que es algo que vamos ya para finalizar, consiste en lo siguiente: es la capacidad de un átomo, ¿sí?, para atraer electrones, ¿sí?, hacia sí mismo, y aumenta de izquierda a derecha a lo largo de un periodo. Vale, vamos ahora a hablar sobre ciertos grupos. Están los grupos principales, que son estos. Están los elementos de transición y las tierras raras. Pero ustedes dirán, en total dijeron ustedes que había 7 niveles, pero aquí vemos como 9. No, este grupo, las tierras raras, están incrustadas ahí. Pero para que no haya desorden y estética por la digitación, pues se pusieron afuera para que las descubriéramos, ¿ok? Ahora vamos a poder clasificar un elemento. Vamos a mirar toda nuestra tabla periódica. ¿Listo? Bueno, ya teniendo nuestra tabla periódica, vamos a mirar, por ejemplo, el hierro. Vamos a buscar el hierro. Bueno, para las personas que tienen problemas visuales como yo, pues nos queda como un poquito mirar, ¿no? Siempre buscar como la tabla periódica que sea más grandecita. Bueno, entonces ya vamos a identificar, porque ahorita el profe Eduardo nos va a hablar de algo interesantísimo. ¿Listo? A mano izquierda, mano izquierda vamos a encontrar en la parte superior la masa atómica, ¿ok? O también comúnmente como conocida como el peso atómico. Masa y peso son dos cosas diferentes, ¿no? Bueno, mano derecha encontramos el número atómico. Pero ¿cómo se organiza eso? Bueno, si miramos la tabla periódica, hay un orden, va de zigzag, como un laberinto. Entonces iniciamos uno, luego iniciamos desde el hidrógeno, luego llegamos al helio. Del helio pasamos al litio, del litio al bromo, luego sucesivamente así hasta llegar hasta el neón. ¿Listo? La electronegatividad está debajo del número atómico. Vamos a encontrar también la energía de ionización, y ese es el símbolo químico. Debajo de él vamos a encontrar el nombre, y también vamos a encontrar la configuración electrónica, ¿sí? 1s2, 2s2, 2p6, etc. Y en algunos casos también se va a encontrar los estados de oxidación. Cuando una tabla periódica no posea estas características, pues realmente no nos va a servir, porque es necesario que tengamos todo ello. Bueno, ahora vamos con el profe Eduardo, quien nos va a explicar más a profundidad respecto al tema de las propiedades. Profe Eduardo, estamos con usted. ¿Comparto pantalla? Sí, profe, estamos ahí ahora a su disposición.
Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Beltrán. Les voy a explicar sobre las propiedades periódicas de los elementos. Para eso necesito que por favor me presten atención. En estas propiedades periódicas de los elementos puedo decir que la carga nuclear efectiva es la carga positiva real que siente un electrón en un átomo. ¿Ven este núcleo? Y que con cada orbital se va tapando. Eso hace que no se vea bien los elementos. Los electrones más cercanos al núcleo, por ejemplo, 1s, 2s, que ven menos a los electroninos, sienten la carga del núcleo completa. A esto se le llama efecto pantalla. Esto sucede porque los electrones se tapan los unos a otros. El núcleo, y por ello los nuevos electrones no necesitan o no sienten esa carga, la carga nuclear efectiva. Aumenta hacia abajo en un grupo y hacia la derecha, esto en la tabla periódica. Podríamos decir que aumenta hacia el radón, o sea, letra mayúscula R y letra minúscula N. Ese es el símbolo del radón. Voy a comentarles acerca del radio atómico. Imagina dos esferas unidas. Esas esferas serán nuestros átomos. El radio atómico de un elemento es la mitad de la distancia entre los centros de dos átomos vecinos. El radio atómico aumenta hacia abajo en un grupo y hacia la izquierda de la tabla periódica. Podemos decir que el radio atómico aumenta hacia el francio, que es el símbolo F mayúscula, R minúscula. Seguidamente voy a hablar sobre lo que es el radio iónico. Los iones positivos sencillos son siempre más pequeños que los átomos neutros y al aumentar la carga positiva, su tamaño disminuye. Los iones sencillos cargados positivamente son siempre mayores que los átomos neutros. El átomo aumenta con la carga negativa en un grupo, los radios de especies similares. Aumenta, pero en el periodo, el radio de los iones no tiene un orden. Solo se sabe que los cationes son más pequeños y los aniones más grandes, tal y como lo podemos ver en esta figura, y que a mayor carga positiva, más pequeño el catión, y a menor carga negativa, más grande el anión. Voy a hablarles sobre el carácter metálico. ¿Qué es eso? Es la tendencia de los elementos a formar cationes, es decir, es el que cede electrones. El carácter metálico aumenta hacia abajo del grupo, hacia abajo y hacia la izquierda de la tabla periódica, es decir, como yendo hacia el francio, o sea, F mayúscula, R minúscula. Ahora les voy a comentar sobre lo que es la electronegatividad. Es la tendencia de un átomo para atraer los electrones de un enlace químico. Así como vemos en la figura, los electrones están más cerca del cloro, porque ese elemento está más electronegativo y la electronegatividad aumenta hacia arriba en un grupo y hacia la derecha de la tabla periódica. Se puede decir que la electronegatividad aumenta hacia el flúor, hacia la derecha. F es el símbolo del flúor. La energía de ionización, ¿qué es? Es la energía mínima necesaria para quitar un electrón a un átomo en estado gaseoso. Cuando el átomo está en su estado fundamental, la energía de ionización aumenta hacia arriba
en un grupo y hacia la derecha de la tabla periódica. Podemos decir que la energía de ionización aumenta hacia el flúor. Símbolo F, mayúscula. Y aquí vemos una tabla. Voy a mostrarle lo que es la afinidad electrónica. Es la energía que se ocupa para incorporar un electrón en un átomo. La afinidad electrónica no tiene un orden. Por ejemplo, la de litio tiene 60 kilojulios por mol, la del berilio 0 y la del boro 27. Como ven, no tiene ningún orden. Sin embargo, las menores afinidades electrónicas las presentan los átomos de los grupos 1 y 2, 1 y 2, y las mayores de los grupos 6, 6 y 7. Y aquí vemos lo que es la energía de ionización, que es de izquierda a derecha y en la parte grupal de abajo hacia arriba. La electronegatividad va de izquierda a derecha y también, similar a la ionización, de los grupos de abajo hacia arriba. Y vemos que el radio atómico viene de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido esta presentación. Excelente, profe Eduardo. Bueno, ahora vamos con nuestros chicos y chicas a hacer la etapa práctica del taller. ¿Listo? El primer punto que tenemos que realizar de manera individual es el siguiente. A ver, ¿dónde está? Listo. Con nuestra tabla periódica, ¿sí? Que ya deberíamos de imprimir, ¿sí? O tener ya dibujada. Bueno, en ella vamos a buscar los siguientes elementos. Vamos a buscar el primero, el cloro. Espérenme. Es que la tengo aquí. Listo, entonces, esperen un momentico. Listo, ya. Vamos a buscar el cloro. Vamos a identificar del cloro las siguientes cositas, ¿ok? Y el profe Eduardo nos va a colaborar. Bueno, profe Eduardo, ¿tienes por ahí la tabla periódica? En el caso de nosotros, los que no la tengan, pues se la vamos a proyectar por pantalla. ¿Listo? Bueno, aquí la voy a... Espera un momentico, el traigo. Listo. Entonces, vamos a identificar los datos fundamentales de los elementos químicos, ¿sí? Como el número atómico, los estados de oxidación. Y cada chico va a tener en la clase personalizada un dato para socializarlo y ver si comprendimos el día de hoy la explicado a nuestros profes. Bueno. Ya la tengo. Muy bien, profe. Entonces, lo primero que vamos a buscar todos en nuestra tabla periódica, el sodio, el elemento sodio. ¿Dónde está el elemento sodio? A ver. ¿Ya lo encontraron? Ya. A ver, ¿dónde está, profe? Está en el grupo 1. Sí. Periodo 3. Muy bien. Ahora vamos a poner a nuestros chicos que nos digan, bueno, ¿cuál es la masa atómica del sodio? Sin buscar en San Google, ¿no? A ver. Voy a utilizar las gafas. Listo. Ya que hemos encontrado la masa atómica, vamos ahora a buscar la electronegatividad del sodio. ¿Vale?
¿La encontramos? Muy bien. Vamos ahora a mirar la energía de ionización, ¿sí? Del sodio. Y vamos también a buscar cuál es el número atómico. Muy bien. Cada instructor les va a dar a ustedes una serie de elementos en donde ustedes tendrán que identificar ciertos aspectos para así cumplir con la competencia de identificar cuáles son estas propiedades periódicas de los elementos. Esperamos que hayan aprendido al máximo. Del mismo modo, le agradecemos al profe Eduardo su compañía y recuerden que este video se va a encontrar en la página de YouTube para que lo puedan visualizar cuantas veces quieran y en donde deseen. Muchas gracias, profe Eduardo, y muchas gracias a ustedes los que nos están acompañando. Seguimos. Bueno, para servirles.